Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en uno de esos momentos que hacen vibrar a las redes sociales, un instante que ha capturado la atención de miles, y por muy buenas razones. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que sin duda, sabe cómo generar expectación. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo, Kerem arrasando con Hande Erçel, sus palabras en vivo se hicieron viral. Y sí, han leído bien. Vamos a desgranar qué fue lo que dijo Kerem en vivo en presencia de Hande, que ha provocado tal revuelo. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo algo súper importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido interesante sobre el mundo del espectáculo, las celebridades y todas esas historias que nos encantan. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Estamos seguros de que les encantará lo que tenemos preparado. Así que, ¿qué sucedió exactamente? Todo estalló durante un evento público, una de esas apariciones donde las cámaras están por todas partes y los fans están expectantes. Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam, hicieron una aparición conjunta que, como era de esperar, desató una ola de interés. Sin embargo, lo que no se esperaba fue la magnitud del impacto de las palabras de Kerem. En un momento dado ante la prensa y lo que es más importante en presencia de Hande, Kerem soltó unas declaraciones que al instante se volvieron virales. No fue un comentario trivial, ni mucho menos. Fue algo que resonó, algo que transmitió una emoción particular, una conexión profunda, y que muchos interpretaron como una confirmación o al menos, una muy fuerte señal de la intensidad de su relación. El contexto es clave aquí. Kerem y Hande, a pesar de ser una pareja pública, siempre han mantenido un cierto nivel de discreción. Si bien sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas a menudo alimentan los rumores y las especulaciones, rara vez se han pronunciado de manera explícita y contundente sobre su relación. Por eso, cuando Kerem se animó a hablar en vivo con esa naturalidad y esa chispa que lo caracterizan, todos los focos se dirigieron hacia él y, por supuesto, hacia Hande. Las redes sociales, como suelen hacer, explotaron. Los fans, los medios, los que siguen cada paso de esta pareja, se volcaron a compartir, comentar y analizar cada palabra. Se crearon miles de hilos en Twitter, TikToks, Instagram Stories, todo girando en torno a esa declaración. ¿Qué fue lo que dijo Kerem que generó tanta euforia y que, literalmente, hizo que la gente se detuviera a escucharlo? Bien, vamos a tratar de reconstruir ese momento. Las imágenes y los vídeos que circularon muestran a Kerem visiblemente cómodo, interactuando con la prensa. Cuando le preguntaron directa o indirectamente sobre su vínculo con Hande, su respuesta fue de esas que te dejan sin aliento. No fue una respuesta genérica, un estamos bien o un somos amigos. No. Kerem, con esa mirada que muchos fans asocian con la sinceridad y la pasión, habló de algo más profundo. Mencionó, y esto es lo que se hizo viral, la importancia de Hande en su vida, la conexión especial que comparten, la forma en que se complementan. No usó palabras complejas, pero su entonación, su lenguaje corporal, todo transmitía un sentimiento genuino y poderoso. Es como si hubiera decidido, en ese instante, dejar de lado cualquier reserva y expresar abiertamente lo que sentía. Las frases exactas pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente y de la traducción, pero la esencia es clara. Kerem habló de cómo Hande le inspira, de cómo su presencia enriquece su día a día, de cómo es más que una compañera de trabajo, es alguien que realmente entiende y apoya su camino. Se refirió a ella con términos que denotan admiración y un profundo aprecio, y lo hizo con una convicción que hizo que su mensaje resonara con fuerza. Es importante recalcar que no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. La forma en que sus ojos brillaban al mencionar a Hande, la sonrisa que se dibujó en su rostro, todo contribuyó a la viralización de sus palabras. Era un momento de autenticidad que sus seguidores ansiaban presenciar. Los fans, por supuesto, lo interpretaron como una confirmación de su relación. Para muchos, esto era la prueba definitiva de que su amor iba más allá de la ficción. La química entre Kerem y Hande en Sen Kalkam traspasó la pantalla, y este tipo de declaraciones en vivo solo avivaron las llamas de ese cariño colectivo. Las reacciones en redes sociales fueron una mezcla de alegría, emoción y hasta alivio. Comentarios como lo sabía, son perfectos juntos, qué bonito que lo diga así, inundaron las plataformas.
La gente se sintió parte de algo especial, de un momento íntimo compartido con el público. Pero no todo se quedó ahí. Las palabras de Kerem también generaron debate. Algunos se centraron en la profesionalidad y la forma en que manejan su relación pública. Otros en la belleza de la conexión que muestran. Y por supuesto siempre hay voces que buscan analizar cada detalle, cada posible doble sentido. Sin embargo, la abrumadora mayoría de las reacciones fueron positivas, celebrando la sinceridad y la valentía de Kerem al expresar sus sentimientos de una manera tan pública y emotiva. Es fascinante ver cómo unas pocas palabras, pronunciadas en el momento y lugar adecuados, pueden tener un impacto tan grande en la opinión pública y en el afecto de los seguidores. Además de la declaración directa, también es interesante analizar la dinámica entre Kerem y Hande durante ese evento. Se les vio juntos interactuando con una naturalidad que solo refuerza la idea de una conexión sólida. Los pequeños gestos, las miradas compartidas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo sumaba a la narrativa de una relación fuerte y consolidada. Verlos así en el ojo público pero demostrando una complicidad tan evidente, es algo que a los fans les encanta. Es esa combinación de talento, carisma y una conexión personal que los hace tan atractivos como pareja y como figuras públicas. La viralización de estas palabras también habla de la importancia que tienen estas celebridades para sus seguidores. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores, son íconos para muchos. Sus historias personales, sus relaciones, sus éxitos, todo es seguido con gran interés. Y cuando comparten momentos tan genuinos y emotivos, es natural que eso resuene y se propague rápidamente. Es como si dieran un vistazo a su mundo privado, un regalo para quienes los admiran y los apoyan. Podríamos decir que este incidente es un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales amplifican las emociones y las historias. Lo que en otro tiempo podría haber sido un comentario difundido entre un círculo cercano, hoy se convierte en un fenómeno global en cuestión de minutos. Y en el caso de Kerem y Hande, su carisma y la fuerza de su conexión hicieron que este momento fuera especialmente digno de ser compartido. También es importante reflexionar sobre el papel de la prensa en estos eventos. Los reporteros, al buscar la primicia y al hacer preguntas directas, a menudo crean las condiciones para que surjan estos momentos. Y en este caso, la pregunta que llevó a la viralización fue clave para desatar la honestidad de Kerem. La valentía de Kerem al responder, en lugar de evadir la pregunta, es lo que realmente hizo que sus palabras tuvieran tanto peso. En resumen, lo que sucedió fue que Kerem Bürsin, en un evento público y en presencia de Hande Erçel, hizo unas declaraciones en vivo sobre la importancia de Hande en su vida que se volvieron instantáneamente virales. No fueron solo palabras, sino la forma en que las pronunció, llenas de sinceridad y emoción, lo que cautivó a la audiencia y a los fans. Habló de la inspiración, el apoyo y la conexión especial que comparten, lo que fue interpretado por muchos como una confirmación de su sólida relación. Pero vamos a profundizar un poco más. ¿Qué tipo de palabras fueron las que resonaron con tanta fuerza? No se trataba de una simple frase promocional o un comentario genérico. Las expresiones de Kerem parecían brotar de un lugar de genuina apreciación y admiración. Se rumorea, y los vídeos capturan esa atmósfera, que Kerem habló de cómo Hande ha sido un faro de luz en su vida, de cómo su presencia le ha brindado una perspectiva nueva y enriquecedora. Es posible que haya mencionado cómo su apoyo incondicional le ha permitido superar obstáculos personales y profesionales, y cómo su conexión trasciende la pantalla, convirtiéndose en un pilar fundamental en su vida cotidiana. Imaginemos el escenario: luces, flashes, la expectación palpable de los fans y la prensa, y de repente, en medio de todo ese torbellino, Kerem se dirige a Hande, o habla de ella con una naturalidad conmovedora. Podría haber dicho algo así como: Hande no es solo mi colega, ni mi compañera de reparto. Ella es una fuente constante de inspiración para mí. Su manera de ver la vida, su fuerza, su bondad, todo eso me impulsa a ser mejor persona, a mejor artista. Es un regalo tenerla en mi vida. O quizás algo más directo y apasionado: hay conexiones que son difíciles de describir con palabras, pero con Hande siento que hemos encontrado una que es profunda y verdadera. Ella me entiende de una manera que pocos lo hacen, y eso es algo que valoro infinitamente. Estas son especulaciones, claro está, pero la reacción del público sugiere que las palabras de Kerem tocaron una fibra sensible. La manera en que él se expresó no fue calculada, sino espontánea y cargada de emoción. Los gestos no verbales juegan un papel crucial en estos momentos.
Los vídeos sugieren que Kerem miraba a Hande con una ternura palpable, una sonrisa que revelaba una profunda complicidad. La forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de ella, la pausa sutil antes de pronunciar ciertas palabras, todo ello construyó una narrativa de autenticidad que fue imposible de ignorar. La viralización no se trata solo de que una frase sea compartida, sino de cómo esa frase genera una conexión emocional con una audiencia masiva. En este caso, la conexión de Kerem y Hande, ya de por sí muy querida por sus seguidores, se vio reforzada por este momento de vulnerabilidad y honestidad. Los fans se identificaron con la alegría y la profundidad de ese sentimiento. Vieron en esas palabras un reflejo de las relaciones significativas que muchos desean tener en sus propias vidas. Además, el hecho de que esto ocurriera en un evento público, bajo la mirada de miles, añadió un nivel de valentía a las declaraciones de Kerem. En un mundo donde a menudo las celebridades prefieren mantener su vida privada herméticamente cerrada, este acto de apertura fue refrescante y digno de celebración. Demostró que a pesar de la fama y el escrutinio constante, el amor y la conexión genuina pueden prevalecer. El impacto en las redes sociales fue inmediato y masivo. Plataformas como Twitter se inundaron de hashtags relacionados con Kerem, Hande y sus declaraciones. Los fans crearon memes, fanfics y compartieron sus propias experiencias de amor y conexión, inspirados por la pareja. En TikTok se multiplicaron los vídeos recreando el momento o expresando la emoción que generó. Instagram se llenó de capturas de pantalla, vídeos editados y mensajes de apoyo. La conversación trascendió fronteras, llegando a fans de todas partes del mundo, quienes se unieron en la celebración de esta pareja. El debate que surgió, como mencionamos, añadió una capa adicional de interés. Algunos argumentaron que este tipo de declaraciones públicas podrían presionar la relación o exponerla a un escrutinio innecesario. Otros defendieron la autenticidad de Kerem, señalando que expresar los sentimientos de manera abierta es un acto de valentía que merece ser aplaudido. Y por supuesto, nunca faltan aquellos que buscan un doble sentido o una explicación más compleja, alimentando las teorías de conspiración o los análisis más profundos. Sin embargo, la marea de opiniones se inclinó abrumadoramente hacia la admiración y el apoyo. La dinámica entre Kerem y Hande en ese evento también fue objeto de análisis. Se les describió como una pareja radiante con una química innegable que iba más allá de las cámaras. Los pequeños gestos, como una mano que acaricia suavemente la espalda del otro, una mirada cómplice intercambiada, o una risa compartida, fueron interpretados como señales de una conexión profunda y estable. Verlos interactuar con esa naturalidad y esa confianza transmitía un mensaje poderoso de unidad y apoyo mutuo. Era la demostración de que su relación no era solo una construcción mediática, sino algo real y tangible. La admiración por Kerem y Hande no es un fenómeno nuevo. Desde su participación en Senkalkam, se han ganado un lugar especial en el corazón de miles de seguidores. Su carisma individual, sumado a la química que desbordan juntos en pantalla, los ha convertido en una de las parejas más queridas del entretenimiento. Los fans los ven no solo como actores talentosos, sino como personas auténticas, con valores y aspiraciones que resuenan con ellos. Por eso, cuando uno de ellos comparte un momento de genuina emoción, la respuesta es efusiva y colectiva. Podríamos decir que este incidente es un testimonio del poder de las redes sociales para amplificar las narrativas y las emociones. Lo que en el pasado podría haber sido un comentario fugaz en una entrevista, hoy se convierte en un fenómeno viral que llega a millones en cuestión de horas. Y en el caso de Kerem y Hande, su popularidad y la fuerza de su conexión personal actuaron como un catalizador, haciendo que este momento fuera especialmente digno de atención y de ser compartido. Asimismo, es crucial reconocer el papel de la prensa en la generación de estos momentos. Los reporteros, en su búsqueda de la noticia y la primicia, a menudo crean el escenario perfecto para que emerjan declaraciones significativas. La pregunta que llevó a la viralización de las palabras de Kerem fue un catalizador clave. La astucia de Kerem al responder, en lugar de ofrecer una evasiva genérica, fue lo que realmente dotó a sus palabras de un peso y una resonancia excepcionales. Fue un acto de valentía, de apertura, que resonó con la audiencia. En conclusión, lo que presenciamos fue un momento cumbre en la narrativa pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En un evento de gran visibilidad, Kerem, con la presencia de Hande, se sinceró sobre la profunda importancia que ella tiene en su vida.
Estas declaraciones, lejos de ser un comentario superficial, se convirtieron en virales gracias a su autenticidad, su carga emocional y la forma en que reflejaron una conexión que muchos admiran. Habló de inspiración, de apoyo mutuo, de un entendimiento que trasciende las superficialidades, y todo ello fue interpretado como una confirmación irrefutable de la solidez y la profundidad de su relación. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado en detalle ese momento tan especial en el que Kerem Bürsin dejó al mundo boquiabierto con sus palabras en vivo sobre Hande Erçel. Hemos visto cómo estas declaraciones se viralizaron, generando una ola de entusiasmo y apoyo por parte de sus seguidores. Sin duda fue un instante que demostró la profundidad de su conexión y la sinceridad de sus sentimientos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por este fascinante acontecimiento del mundo del entretenimiento. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Kerem? ¿Creen que fue un momento genuino y sincero? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande como pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.